Hambre sagrada. Nací en el pequeño poblado de San José de las Lajas, en un valle olvidado de la Sierra de Oaxaca. Era el año 1998 cuando, tras años de fervor y estudio, entré como novicia al convento de Santa Clara, un antiguo recinto construido sobre lo que alguna vez fue una ermita dedicada a una virgen olvidada. El silencio aquí no era solo la ausencia de voces, sino una presencia densa que se asentaba entre los muros de piedra y se filtraba por las rendijas de las ventanas enrejadas. Desde el primer día, comprendí que aquel lugar no se regía por el tiempo de este mundo. Mi madre, una mujer de profunda fe, me había criado con el convencimiento de que los milagros existían y el mal podía ser contenido bajo la devoción. Llegar al convento me llenó de orgullo. Sin embargo, pronto advertí que incluso los muros más gruesos no podían encerrar del todo los susurros de lo desconocido. Cada noche, al recitar mis oraciones junto al lecho, sentía un cambio sutil en el aire, como si alguien desde lejos respondiera con un murmullo apenas perceptible. Hubo un aposento, el más ascético de todos, al que ninguna hermana de rango inferior debía asomarse. La puerta, de hierro forjado y bruñido, estaba asegurada con 7 candados diminutos, todos distintos entre sí. Las monjas mayores juraban que allí se conservaban reliquias sagradas traídas por los fundadores del convento. Mas el rumor más oscuro afirmaba que tras esas puertas vivía una presencia tan pura que el diablo mismo codiciaba corromperla. Nadie explicaba con claridad el motivo de aquella prohibición, y cuanto más se me prohibía, más el impulso me empujaba hacia aquel cuarto. Las primeras señales llegaron en sueños, pasos lentos en el pasillo, acompasados con el latido de un corazón cansado, el roce de un vestido blanco detrás de mis párpados. Aquellas visiones, en lugar de asustarme, me confirmaron el favor divino que recibía. Creí estar llamada a una misión especial. Durante las misas nocturnas, el órgano entonaba notas tan graves que sentía vibrar los huesos. En el silencio del coro, creí escuchar la voz de una mujer que me susurraba mi nombre, llamándome hacia un destino que trascendía la carne. Al amanecer del 8º día en que experimenté esas revelaciones, me desperté con las llaves del candado entre los dedos, como si mi cuerpo las hubiera retenido en un vaivén inconsciente. No existía explicación plausible, las guardias insistieron en que durante la noche ninguna hermana se había movido de su celda. Sin embargo, allí estaban, frías y firmes, las llaves con el emblema del convento grabado. Un incontenible estremecimiento recorrió mi espalda al comprender que el celo de mi piedad me había convertido en instrumento de algo más grande. Esa misma noche, impulsada por una necesidad que se extendía en mi pecho, tomé las llaves y descendí al pasillo. El aire olía a cera derretida y humedad ancestral, cada paso resonaba como un eco de mi propia eternidad. Avancé sin prisa, consciente de que cualquier vacilación podría romper la comunión que sentía con el llamado. Ante la puerta cerrada, el murmullo se transformó en una voz clara y urgente, reclamando alimento. En lugar de temblar, una extraña confianza me invadió. Si ella pedía, era mi deber obedecer. Introduje la llave en el primer candado, giré con suavidad y sentí un clic seco. Uno tras otro, fueron cediendo a mi voluntad. En el último, cuando la puerta se venció apenas para permitirme asomar una luz mortecina, el silencio absoluto se dio paso a un suspiro profundo, como el aliento de un alma hambrienta. Aquella rendija iluminó por un instante la silueta de una estatua de alabastro, alta y esbelta, que sostenía entre los brazos a un cuerpo diminuto. La figura mayor parecía compasión hecha piedra, la infantil, una cabeza sin rostro, taladrada por una herida oscura. El resplandor de la luna colándose por un ventanuco proyectó un halo fantasmal sobre la imagen. En sus ojos vacíos, percibí un destello de vida que heló mi sangre. La voz, proveniente de la garganta de aquel bebé sin rasgos, me lo pidió de nuevo: hambre. Su llanto no era de un niño sino de un ser que ansiaba algo imposible de comprender. Un terror indescriptible me envolvió, pues entendí que la devoción había abierto un umbral que no podía cerrarse con simples plegarias. Apreté el puño, necesitada de afirmación, y recordé todas las noches de oración, los rosarios en mis dedos, el sacrificio de mi renuncia al mundo. Pensé en mi madre, en el orgullo que sentiría al ver cumplido mi destino.
Y en ese instante, el deseo inhumano de servir se mezcló con un instinto de supervivencia. Retrocedí sin poder apartar los ojos de aquella boca que goteaba una sangre más oscura que la tinta, un líquido que brotaba sin herida visible. El llanto se detuvo, y la voz interior, antes apacible, se tornó burlona, amenazante. Retrocedí, demasiado rápido, y mis sandalias hicieron chirriar las losas de piedra. Sentí que el tiempo se doblaba y el viento gélido se colaba por mis ropas, erizando cada centímetro de mi piel. Aquella presencia no era la Madre de Dios ni su Hijo víctima de un sacrificio divino, sino un eco retorcido de la fe, un hambre ciego e insaciable que había habitado allí desde tiempos inmemoriales, aguardando el toque de una mano ingenua. Corrí por el pasillo en penumbra, mis pasos resonando como tambores de juicio. El convento se transformó en un laberinto sombrío, los corredores se alargaban y las puertas antiguas parecían multiplicarse. Todo mi entrenamiento religioso fracasa en aquel instante, las oraciones se enredan en mi garganta y la seguridad de la salvación se desmorona. No existía santo o sacramental que me proteja de aquella blasfemia tallada en piedra. Llegué a mi celda tambaleante. Cerré la puerta con llave y me dejé caer contra el muro. El sudor helado empañaba mi vista. Solo entonces comprendí la traición de mi fe desmedida. Al abrir las puertas, había alimentado el terror que ahora clamaba por extenderse. Los rezos que antes me daban consuelo se volvieron cuchillos que me acusaban de herejía. Aquella imagen estaba allí encerrada, aguardando a la próxima alma crédula. Las hermanas encontraron mi puerta cerrada al alba, sin aviso, y mis respuestas fueron incoherentes fragmentos de súplicas y advertencias. Las monjas de mayor rango, con el rostro impasible, ignoraron mi relato o lo atribuyeron a visiones propias del cansancio. En los días siguientes, mis plegarias se volvieron susurros de miedo. Ya no era fiel servidor de la luz, sino custodio contra mi voluntad de un mal que rebosaba de hambre. Me llevaron ante la Madre Superiora, una mujer de mirada fría y voz grave. Sin palabras de reproche, aceptó mis llantos y recogió mi confesión. Después, tomó las llaves y regresó al pasillo. Al filo de la medianoche, fueron cerrados nuevamente los 7 candados. Nunca permitieron mostrarme la clausura. Me instilaron silencio con miradas que combinaban lástima y temor. Aquel cuarto prohibido recuperó su régimen de ocultamiento, y yo, mis votos de silencio, más eternos que la misma piedra. Han pasado años desde entonces, y mi vida religiosa continúa, aunque la inocencia se desvaneció aquella noche. Cada vez que paso frente a la puerta de hierro, siento la presión de algo vivo esperando tras las rejas. Las hermanas rezan por mí, presumen de mi temple, mas ignoran el temblor que recorre mis manos. El convento sigue siendo un santuario y una prisión. Y yo permanezco, atrapada entre la devoción y un terror que no puedo exorcizar con letanía alguna. Esta historia deteriora mi paz cada vez que el silencio me envuelve o el viento azota los cipreses del exterior. Sé que no se trata de enfermedad ni alucinación. Aquello está allí, hambriento, aguardando al siguiente corazón puro que confíe demasiado en la luz. Cada rezo me recuerda su insistente llamada. Y, en la penumbra de cada madrugada, me pregunto cuántas puertas más tendré que abrir antes de que el hambre sagrada consume todo lo que creí santo. La oración maldita. Corría el mes de marzo de 2019 cuando mi vida, marcada por la rebeldía de la adolescencia, dio un giro inesperado. Me llamo Esteban Reyes Gálvez y a mis 16 años ya recorría las calles de Ciudad Altamirano huyendo del hambre y el vacío que mis padres, entregados al trabajo, ignoraban. Era un muchacho orgulloso de su independencia mal aprendida, robaba en abarrotes, rebuscaba restos en contenedores de comida y me refugiaba en el alcohol y las calles polvorientas. No existía para mí más ley que la mía propia, hasta que una tarde, en medio de la mugre y el olvido, un grupo de jóvenes de una iglesia pentecostal me tendió una Biblia y una mano. De repente creí haber encontrado un propósito. Con 18 años luché contra la sed de vicio y me incorporé como voluntario en aquel ministerio rural. Allí aprendí a orar con fervor, abracé la fe como tabla de salvación y dejé atrás el escándalo de mi pasado. Mis hermanos de congregación me llamaban hermano Esteban y confiaban en mi testimonio.
Pero poco sospechaba que esa misma fe, que había sanado mi espíritu, me llevaría a enfrentar un mal ancestral. En aquel marzo de 2019 partimos hacia la Sierra Gorda de Querétaro con la misión de compartir el Evangelio. Éramos 2 caminantes, famélicos de esperanza, dispuestos a cubrir montañas y caminos de terracería. Mi compañero, un muchacho originario de Guanajuato, hablaba con soltura y llevaba un cuaderno lleno de versículos. Yo era su intérprete, describiendo con cuidado las parábolas para quienes nunca habían oído hablar de Cristo. Al segundo día, bajo un sol implacable, hallamos un viejo camino que ascendía hacia un caserío apenas habitado. Decidimos descansar junto a un hogar enorme que proyectaba una sombra generosa. Mientras bebíamos agua, noté a lo lejos un portón de madera carcomida que crujía con la brisa. Detrás, una casa de adobe con techo de teja se alzaba solitaria entre el monte. Me sentí atraído por esa forma humilde y a la vez discreta. Sin mediar palabras, me ofrecí a tocar la puerta. Caminé despacio, tomando aliento, consciente de un calor pegajoso en mi nuca. Al entrar percibí la solemnidad de un santuario doméstico, imágenes de la Virgen de Guadalupe, de Cristo crucificado y de varios santos alineados sobre una mesa cubierta con mantas bordadas. Todo revelaba devoción, salvo una pequeña estatua erosionada de un hombre encorvado, con un sombrero de ala ancha, cuyos ojos parecían seguirme. No supe en ese instante que se trataba de San Simón, un santo popular que solía servir de intermediario entre la fe católica y rituales paganos. Reconocí al momento que su mirada destilaba algo ambiguo, una mezcla de compasión y burla. Me perturbó la idea de que hubiera allí un culto que concilió la piedad con lo prohibido. Sin embargo, me animé a acercarme al altar y entregué mi mano sudorosa al caballete de madera donde reposaba la imagen. Entonces sentí el primer estremecimiento, un escalofrío que subía desde los pies hasta la cabeza, como si recorriese el interior de mis venas. Un murmullo grave me rodeó, pero nadie hablaba. Recordé las lecciones de mi iglesia sobre la presencia del Espíritu Santo en las oraciones y supuse que experimentaba un abrazo divino. No advertí la sombra que surgía tras la figura de San Simón, una geometría oscura que parecía respirarme en la nuca. Mi compañero tardó en encontrarme. Lo vi asomarse al umbral con el rostro descompuesto, los hombros tensos, como si viera lo mismo que yo. Sin mediar palabra, me hizo un gesto para que regresara. Esa noche reunimos fuerzas para continuar nuestro itinerario, pero él caminó en silencio, con las manos temblorosas sujetando su Biblia. Parecía ausente, habitado por un dolor inaudible. A la madrugada siguiente recibí el aviso: mi compañero no se presentó al sitio acordado. Un hermano mayor, preocupado, describió cómo lo hallaron en el camino, incapaz de avanzar, caído en el suelo, sacudido por convulsiones. Sus gritos resonaban con un tono inhumano, y cuando lo sujetaron, pronunció el nombre de San Simón en un acento gutural que lo transformó. Lo trasladaron a la ciudad y nadie supo explicarse sus síntomas. Mi fe se tambaleó ante aquella locura. No dormí durante días. Cada sombra me recordaba la silueta del santuario, cada crujido, el portón oxidado de la casa. Un anhelo oscuro me impulsaba a regresar, a buscar respuestas donde nunca debí pisar. Mis hermanos intentaron retenerme, pero solo encontré paz cuando recorrí de nuevo la senda que conducía al caserío. Me detuve frente a la casa, con el corazón latiéndome en un puño. La puerta estaba entreabierta, invitante. Entré sin pensar. La sala, ahora desierta, me resultó más tétrica en la penumbra. Los santos seguían inmóviles, pero la estatua de San Simón había cambiado de lugar, posaba al borde de la mesa, inclinada hacia mí. Toqué su sombrero con lentitud y, de pronto, comprendí que no bastaba orar para salvación, aquel santo recibía nuestros rezos y devolvía su gracia con sacrificios. Recordé las antiguas leyendas sobre pactos que consumían el alma y vi un surtidor de culpa brotando en mi interior. Sentí una presencia detrás de mí. Crucé la habitación contenidamente, palpando las imágenes, hasta que llegué a la única puerta cerrada. La abrí y hallé un cuarto sencillo iluminado por un cirio. En el centro, un cubo de piedra cepillado con trazos rústicos. Sobre él, una Biblia abierta en un salmo tachado por goteos oscuros. Comprendí entonces que aquel era un altar invertido,
las palabras de Dios profanadas. El sudor recorrió mi espalda. Intenté retroceder y la puerta se cerró de golpe. Mi aliento salió en jadeos. El aire penetraba en mis pulmones como si fuese agua. Recordé las oraciones aprendidas, pero ninguna palabra emergía de mi boca. Fue en ese momento cuando la vela parpadeó con fiereza y un gruñido descendió de las sombras. No vi figura alguna, solo percibí un soplo que olía a podredumbre. Enloquecido por el terror, me di golpe tras golpe contra la madera de la puerta hasta abrirla. Caí afuera sobre el suelo de tierra. Allí, bajo el cielo estrellado, supe que debía huir. Corrí sin detenerme, con la respiración rota, hasta topar con la camioneta que mi hermano mayor había dejado en la entrada del poblado. Encendí el motor y partí sin mirar atrás, sintiendo en el asiento trasero el eco de un rezo invertido que aún me mantenía cautivo. Los médicos dijeron que mi compañero había recaído en una especie de estupor catatónico. Su cuerpo no respondía y su mente se hallaba atrapada en un abismo. Ninguna plegaria lo rescató. Fue dado de alta y se le envió con su familia, pero su mirada quedó vacía, su voz ahogada. Con él murió también la confianza que tenía en la limpieza de la fe. Volví a la ciudad, a la rutina de los asilos y las donaciones que reemplazaron el hambre de mi niñez. Me levantaba cada mañana con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir la puerta de mi casa, sentía un roce gélido en el antebrazo. Apagaba las luces y creyendo que nadie estaba, percibía un susurro que repetía, todo en la vida se paga. Hoy, casi 5 años después, vivo solo y evito cualquier contacto religioso. Mi correo recibe invitaciones de iglesias de todo tipo, pero las rechazo sin mirar. Me reí de niño cuando aprendí que Satanás no existe, ahora sé que las sombras prosperan con la incredulidad y con la fe. Aprendí la lección más macabra. El horror no surge del vacío, sino de aquellos que entrelazan la devoción con lo desconocido. No he vuelto jamás a la Sierra Gorda. A veces, en noches de insomnio, me sorprendo garabateando en un cuaderno el nombre de San Simón y siento como mi mano tiembla. Sé que aquel pacto impío no fue contra mí, sino contra quienes me amaban. Ahora comprendo que la maldición alcanzó más allá de mis pecados, erigiendo un tribunal sobrenatural que sentenció a mis cercanos. Quizás algún día regrese para cerrar cuentas. Pero prefiero morir con esa deuda en el pecho, pues sé que el verdadero sacrificio es vivir bajo el peso de una oración maldita. La sombra del santo. Era el verano de 1998 cuando me enviaron al pueblito de San Miguel Acatlán, en Puebla, para ayudar a mi tía Josefina con los últimos preparativos tras el fallecimiento de su tía Clara. Tenía entonces 10 años y aquella casa, un modesto inmueble de un solo nivel en la calle principal, siempre había sido un refugio lleno de risas infantiles y olor a pan recién horneado. Sin embargo, al cruzar su umbral aquella primera tarde, supe que algo había cambiado para siempre. Clara había sido la hermana menor de mi abuelo y la protectora incondicional de mi madre durante la niñez. Nunca se casó hasta ya entrados sus 70 años, momento en que decidió unirse a Mauricio, un hombre reservado que apenas conocíamos. Cuando Clara murió de manera inesperada, el silencio que dejó tras de sí resultó más perturbador que cualquier grito. Mauricio regresó a la casa al día siguiente del funeral, acompañado de su hijo mayor. No trajo lágrimas ni abrazos, solo un maletín y una caja de cartón. Nos pidió que avisáramos cuando hubiéramos reunido todas las pertenencias de Clara para que él entrara a recoger lo suyo. Al despedirse, mencionó con voz agotada que había dejado algo de valor en el patio trasero y que era imperativo no adelantarse a buscarlo sin su permiso. La casa, de planta cuadrada y techos bajos, conservaba los muebles originales de madera oscura, tapizados desvencijados y manchas de cera en el suelo de mosaico. Al cruzar la puerta principal, un hedor a humedad y a polvo antiguo se coló en mi garganta como un augurio silencioso. Sentí un escalofrío recorrer mis brazos, aunque el sol aún brillaba sobre el tejado de tejas rojizas. Mientras reuníamos las cajas de ropa y las fotos de la juventud de Clara, adiviné un zumbido constante, suave al principio, como un murmullo distante. Era un sonido extraño, imposible de atribuir al viento o a los insectos habituales. A cada paso,
el zumbido crecía, retumbando en las paredes huecas, dando la sensación de que un enjambre de abejas gigantes se había anidado tras el yeso. Mi prima Elena, que apenas contaba 12 años, y yo nos turnábamos para vaciar armarios. Cada vez que uno de nosotros se adentraba hacia la cocina, el zumbido se tornaba insoportable, envolviéndonos como una nube pegajosa. En el salón principal, tratábamos de mantener la puerta abierta para que el aire entrara, pero el ruido persistía, amplificado por el eco de la estancia vacía. Esperamos cerca de una de las ventanas mientras Mauricio llegaba. Observamos cómo bajaba la calle con su hijo, sin mirar atrás. Se detuvo en el umbral, contuvo la respiración y cruzó el dintel con paso rígido. Durante un instante, la expresión se le tornó pálida, con los ojos fijos en el centro del salón. Luego asintió levemente, recuperó la compostura y ordenó a su hijo que sacara una maleta negra y una caja de zapatos con documentos y cartas amarillentas. Sin despedirse, Paino recogió sus pertenencias y salió de la casa. A través del cristal de la puerta notamos cómo sus hombros se encorvaban y su paso se hacía más lento, como si arrastrara un peso invisible. Más tarde recibimos un mensaje pidiendo que no tocáramos el santo de madera, pues era lo único que no debía perder. Nadie supo explicar a cuál santo se refería ni el porqué de la advertencia. Continuamos con la tarea de empacar la ropa y las fotografías, dejando los muebles intactos. Al caer la noche, el mobiliario parecía cobrar presencia propia, sombras alargadas danzando en las paredes bajo la tenue luz del farol de la calle. En la sala, mi prima y yo nos sentamos juntos, cerca de la puerta que habíamos dejado entreabierta. La brisa no entraba, por el contrario, la atmósfera se volvía densa, como si la estancia se contrajera a nuestro alrededor. Elena insistió en que nos trasladáramos al patio. Aquella advertencia surgió de un instinto compartido. Caminamos con pasos cautelosos por el pasillo que conducía al exterior, donde el aire nocturno parecía más seguro. Pero lejos de liberarnos, la penumbra aumentó la tensión. La lucecita mortecina de un foco a lo lejos proyectaba una silueta alargada contra la pared. Y el zumbido, lejos de amainar, se elevó hasta punzarnos los oídos. Fue entonces cuando lo vimos. Cruzó el corredor con un andar inescrutable. Se detuvo por un instante bajo la débil luz, justo a mitad de camino entre la puerta y nosotros. Su forma era casi humana, pero el cuerpo parecía desnudo y desfigurado. Noté que le faltaba un brazo, el izquierdo, y la madera de la figura tallada de alma mortecina se resquebrajaba como astillas vivas. Aquella presencia nos contempló con unos ojos vacíos antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un silencio atronador. El terror congeló nuestros movimientos. No hubo grito, solo un pavor congénito que nos comprimía el pecho. Corrimos sin mirar atrás hasta la casa del vecino, golpeando la puerta con las manos temblorosas y pidiendo auxilio. Aquel hombre accedió a mantenernos dentro y prometió llamar a la policía. Sin embargo, las horas pasaron y ninguna patrulla apareció. El zumbido en mi cabeza retumbaba aún cuando mis ojos buscaban la claridad de la existencia normal. Por fin regresaron mis primos, quienes no habían percibido nada extraño y prepararon la última tanda de cajas para llevar. Con gestos despreocupados entraron al interior, recogieron mantas y utensilios, sin advertir la opresión que nosotros experimentábamos. Salimos corriendo de allí en cuanto pudimos, con la promesa tácita de no volver jamás. Semanas después, mi prima Elena me escribió recordándome el mensaje del chat familiar. Al revisar las fotos que su tía había donado, apareció el santo de madera, un fragmento de advocación popular, casi a tamaño real, con rasgos toscos y una pintura agrietada. Estaba incompleto, faltaba su brazo izquierdo, astillado hasta la muñeca. Nadie sabía de dónde había salido, ni por qué su nombre parecía susurrarse en cada crujido del suelo de la casa. Ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo ahí, junto a la cama. No hay palabras ni rezos que lo alejen. La madera me observa, clavando su mirada en mi nuca, recordándome que ese santo no pertenece a este mundo. Y, en lo más profundo, comprendo que lo que salvaguardaba Mauricio no era un recuerdo querido, sino una presencia antigua, encerrada para siempre tras aquellas propias paredes.
Desde entonces, huyo de las figuras religiosas talladas en madera, del olor a cera derretida y del zumbido de los enjambres. Prefiero el silencio de las iglesias abandonadas, donde el viento lleva la voz de lo divino lejos de mí. Porque sé que, en algún rincón oscuro, la sombra de aquel santo espera mi descuido para regresar y terminar de alzar su brazo perdido. La Virgen Silenciosa. Me llamo Valentina Orozco y todo comenzó durante la Semana Santa de 2018 en Villa de la Soledad, un pueblito enclavado en lo alto de Chiapas, con el perfil imponente del Tajumulco recortado contra el cielo. Mi familia, devota al extremo, llenaba cada esquina de la casa con estampas de santos y crucifijos. Yo acababa de confesarles que era bisexual. La mayoría reaccionó con sorpresa pero no con rechazo, salvo mi abuela materna, doña Carmen, que juró no volver a rezar si yo permanecía en la reunión familiar. Mi padre, siempre conciliador, me animó a quedarme. Aquí eres bienvenido, me aseguró. Sentí alivio, aunque algo en la atmósfera del pueblo, quizá la monja Teresita, enfermera jubilada que rondaba la plaza todas las tardes con su rosario, se tornó de pronto inquietante. La primera noche, después de las procesiones y el canto de los coros, desperté con fiebre y una opresión en el pecho como si alguien se recostara sobre mí. El aire en mi habitación olía a cera quemada, aunque todas las velas estaban fundidas desde hacía horas. Intenté respirar profundo, pero cada inhalación chocaba contra un peso frío. Percibí un crujido en la puerta, creí que era mi hermana cerrando un armario, pero el sonido se elevó al techo y se desplazó hacia la ventana. Al incorporarme, vi la cortina moverse sin brisa alguna. Unas manos finas, pálidas, tironeaban el paño desde el exterior. El corazón me estalló en el pecho. No había nadie en el pasillo. Mis padres habían reforzado las rejas de hierro la tarde anterior, tras escuchar a alguien golpear con fuerza. Hubo llantos y rezos en el patio, crucifijos contra la pared, agua bendita rociada en cada umbral. Mi abuela rezaba en un extremo, moviendo la cabeza al compás de un rosario oxidado. A mi tía Teresa, la que se negó a verme, la habían sacado de la misa mayor para que confesara sus pecados de intolerancia. Esa misma noche, volvió más muda y pálida que nunca. No crucificó ni un Ave María, su mirada estaba clavada en un punto invisible detrás de mí. A la mañana siguiente, mi fiebre cedió, pero la sensación de ser vigilada persistió. Caminé al comedor para desayunar con mis padres y mis tíos, todos cruzados de brazos, pálidos. Nadie comentó nada de la aparición nocturna, mis padres fingieron normalidad, mi abuelo masculló algo sobre la prueba de la fe. Yo apenas probé el atole. Llamé a Luis, mi pareja, para contárselo, apenas hablé unos segundos antes de descolgar. Me dijo que vendría esa misma tarde al pueblo. Le pedí que esperara al caer la noche, cuando la procesión terminara, y que no se desvió del camino principal. Él aceptó sin rechistar. Por la tarde, mientras colgaba toallas en el patio, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Una figura se deslizó entre los muros bajos del vecino, era delgada, vestía un hábito blanco con ribetes azules, como los que usan las hermanas de clausura en los conventos mayores. No había rostro, solo un velo que ondeaba al viento. Se detuvo un instante, frente a mí, flotando apenas 20 centímetros sobre el suelo. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta. La figura alzó ligeramente los brazos, como ofreciendo un aposento sagrado. Fue tan breve que parecía un espejismo. Solo sentí en mis oídos el tintinear de cadenas invisibles. Cuando llegaron mis padres, la visión se desvaneció. Mi papá me abrazó con fuerza y dijo: «Nosotros la hemos visto, pero ella no existe». Mi madre, con lágrimas, añadió que la aparición perseguía a nuestra familia desde hacía décadas, un alma de monja que se negó a perdonar a un pecador en Semana Santa de 1912, cuando un cura del rancho cercano la acusó de herejía. El rumor era parte de la leyenda local, pero nunca había afectado a quienes veían. Mi tía, recordé entonces, provenía de ese linaje de creyentes intolerantes, tal vez su resentimiento la había despertado. Luis llegó a eso de las 8 de la noche. Lo esperaba en la plaza central, junto al atrio de la iglesia,
donde las velas amarillas dibujaban penumbras danzantes en las paredes de cantera. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, la cara demacrada. Me contó que, al atravesar el camino de terracería, el GPS lo condujo una y otra vez al mismo punto, un viejo roble solitario, con raíces que parecían dedos extendidos hacia el lodo. Decidió entonces tomar un atajo por un sendero polvoriento que salía de la carretera. Tras avanzar unos metros, apareció ante el parabrisas la silueta de la monja vestida de blanco, su hábito moviéndose como olas en un mar de neblina densa. Luis frenó en seco. Apenas alcanzó a divisar los pies de la criatura, descalzos, con uñas largas y negras, huesudos. Intentó encender las luces altas, pero el coche quedó sumido en la penumbra, como si un telón oscuro se hubiera cerrado alrededor. La monja se deslizó hasta quedar a un palmo del capó. Ni siquiera pude ver sus manos, solo un vacío donde debería haber estado el rostro, un tormento sin boca ni ojos, un abismo que absorbía cualquier rayo de luz. Luis sintió un pavor tan absoluto que jadeó, pisó el freno y arrancó en reversa, temiendo chocar contra aquel ente. Las luces de un vehículo que se aproximaba lo salvaron. Fue solo entonces cuando la forma retrocedió, elevándose y alejándose con lentitud, perfilándose contra la oscuridad creciente. Cuando entró a la plaza, su semblante era de horror febril. Al verme, cayó de rodillas y sollozó. Mi hermana lo arropó con una manta mientras mis padres, temblorosos, se acercaron a consolarlo y a rezar juntos. Algunos tíos aparecieron con agua bendita y recogieron pétalos de rosas de un altar improvisado para fumigar el aire con incienso. Al calor de aquellas oraciones, Luis describió lo que había visto. La Virgen de la Piedad, dijo, pero con los ojos hundidos, con la carne desprovista de rostro, con una sonrisa de ceniza que abarcaba la mitad de la boca y extendía su manto como alas de cuervo. Aquella sonrisa carecía de dientes, un pozo negro de desesperanza. Bajo la luz de los faroles, la masa de su hábito se petrificó en un gesto burlón. A cada palabra, mis padres intercambiaban miradas compungidas. Ellos también habían sentido que algo macabro se despertaba en la familia. Alguien en voz baja recordó a la tía. La habían visto encerrada en su cuarto, murmurando en latín y arrojando agua bendita contra las paredes. Desde entonces, decían, esa mujer encerró su fe en un odio que la corrompió. Aquella noche, mi padre ordenó barrer el patio, limpiar la casa y sellar cada ventana con tablones y clavos de madera bendecidos. Mi abuela sacó un relicario con astillas de la cruz y lo colocó junto a mi cama. Yo sentí que mi cuerpo se ataba a la realidad con el hilo de aquel objeto, como si me conectara a un último rescoldo de cordura. Pasaron los días sin más apariciones, pero el ambiente quedó cargado. Cada atardecer yo esperaba el crujido de la puerta, el roce del hábito contra la reja, el susurro de un rosario que no se atrevía a mencionar mi nombre. Dormía con la luz encendida y un crucifijo bajo la almohada. A la mañana, mis padres y Luis me acompañaban al desayuno, insistían en mantenerme cerca de ellos. Mi hermana guardaba silencio, pero sus ojos me decían que entendía algo que yo apenas podía admitir. Esa fe desatada en rabia había convocado algo que nadie podría controlar. Cuando finalmente regresé a mi ciudad, juré no volver a pisar Villa de la Soledad en Semana Santa. Pero el recuerdo me acompaña cada año. Sueño con la monja de faz sonrisa, con su manto ondulando en la niebla, con sus pies desnudos deslizándose por el cielo nocturno. A veces, al cruzar un crucifijo o escuchar el repique de una campana, siento esa opresión en el pecho, y sé que la Virgen silenciosa nunca descansa. Ella es la fe que cobra su precio en noches sin consuelo, la devoción transformada en venganza, la presencia que habita entre la luz de las velas y la sombra de los humanos. Y sé, con convicción helada, que basta un rencor encendido en el corazón de un creyente para convocar el horror más puro, vestido de hábito y sin rostro, con la sonrisa vacía de los condenados. Resplandor aceitoso. Recuerdo con nitidez la primera vez que comprendí que hay secretos que nacen para permanecer ocultos. Ahora tengo 45 años y, a pesar de los años transcurridos, cada rincón de aquella noche en 1992 sigue vibrando en mi memoria. Durante décadas evité hablar de ello. El estremecimiento que me recorrió la espalda aquella vez superó con creces cualquier miedo que hubiera conocido.
Hoy, en plena ciudad, la vida me ha obligado a enfrentar fantasmas propios, aunque ninguno tan inquietante como el que guardo desde entonces. Crecí en San Bartolo, un pequeño caserío al pie de un valle en Hidalgo, donde mi familia vivía de un rancho olvidado por el progreso. Mis padres y mis abuelos profesaban una fe austera. La iglesia del pueblo, con su púlpito de madera reseca y bancas gastadas, era nuestro único refugio de la crudeza diaria. Las leyendas sueltas contaban de aquel cerro cercano, coronado por un crucifijo metálico que, según decían, brillaba con luz propia las noches de luna llena. Yo, con 12 años, apenas entendía que la fe de los mayores a veces oculta terrores inimaginables. Mi abuelo, hombre de pocas palabras, era el custodio de las advertencias. En las sobremesas, su mirada grave se posaba en el cerro y, sin alzar la voz, advertía sobre el brillo prohibido. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido allí, bastaba con el tono con que pronunciaba aquellas palabras para que un escalofrío hiciera temblar el aire. Yo soñaba con descifrar el misterio, sin entender que mi curiosidad, propia de la adolescencia, acortaría mi infancia de la forma más brutal. Con los años, el deseo de desafiar esas prohibiciones creció como hiedra venenosa. Mis tíos se burlaban con retazos de historias, sombras errantes, rezos en latín desconocido, un ganado que se descartaba como perdido. Pero mi abuelo se mantenía firme en su silencio amenazante. Cierta madrugada de agosto, cuando el cielo parecía iluminado con brasas plateadas, decidí que el momento había llegado. Esperé a que todo el rancho dormitara, conteniendo el pulso mientras mis manos temblaban al tomar una lámpara de querosén y encenderla. El sendero al cerro transcurría entre mezquites y nopales, cuyo aire reseco se confundía con el olor a sudor de mi propia tensión. Cada 100 metros, mi corazón golpeaba las costillas, como advirtiéndome de un peligro inminente. Las hojas crujían bajo mis pasos y, aun con la luna llena menguando, la lámpara proyectaba un halo trémulo sobre la tierra cuarteada. Avancé sin mirar atrás, ignorando el rumor del arroyo que, con su corriente pausada, parecía susurrar antiguas plegarias. Cuando alcancé la base de la loma, la luz de la luna cedió todo el protagonismo a un resplandor verde, viscoso y frío, que emanaba desde la cima. Era como si el aire entero hubiera sido teñido con aceite antiguo, denso y turbio. Me detuve a la sombra de un matorral, incapaz de apartar la mirada de aquella luminiscencia blasfema. La carne se me erizó al divisar, recortado contra el cielo, un crucifijo de hierro corroído, mucho más grande de lo que cualquiera imaginaría, semienterrado en la roca. Sin previo aviso, un estremecimiento me recorrió. Las siluetas de varias personas comenzaron a perfilarse junto al crucifijo, hombres y mujeres de rostros inexpresivos, abrazando varas de roble encendidas. Ni un murmullo escapaba de sus labios, aunque algo en mi subconsciente revelaba la presencia de conjuros profanos en un idioma peor que extraño. El círculo que trazaban a mi alrededor resultaba aterradoramente ordenado, como si la misma geometría del miedo se formara bajo aquella luz aceitosa. Poco a poco, los fieles se arrodillaron con un fervor que iba más allá de lo religioso. La luna se desdibujó tras el nublado, y el suelo tembló bajo mis pies, obligándome a contener un quejido. Entonces apareció alguien cargando un bulto envuelto en una manta. Mi imaginación titubeó al pensar en un bebé. La forma, húmeda y suave, evocaba mejor a un cabrito recién nacido. Un escalofrío me hizo clavar las uñas en la tierra, pero la visión que siguió borró cualquier resto de asombro. Lo que antes parecía la figura de un Cristo carente de cabeza empezó a contraerse con movimientos convulsivos. La sección superior, donde debería situarse el rostro, se abrió como una herida viva. De aquella fisura brotó un gusano de carne brillante, del grosor de un brazo infantil y la longitud de un látigo seco. Se deslizó por la cruz y, con una lentitud tortuosa, se enroscó hacia el bulto en el suelo, relamiéndose con una boca desproporcionada, formada por pliegues sanguinolentos. Al contacto, brotó un chillido inhumano que retumbó en la loma y rompió el silencio ancestral. El sonido retorcido hizo que los adoradores se lanzaran de rostro contra la tierra, repitiendo una cadencia gutural que resonaba como un latido desbocado. El gusano deformado engulló al cabrito en un solo gesto, absorbiendo su cuerpo con un crujido que todavía siento en los huesos. La sangre se deslizó sobre el hierro del crucifijo y, bajo la luz verde,
pareció chispear como mercurio. Fue entonces cuando comprendí que mi abuelo había sido parte de aquel aquelarre. López, el hombre que me enseñó a arrodillarme en la iglesia, se ocultaba bajo la máscara de la devoción. Allí, en medio del rezo blasfemo, su figura se distinguía solo por la forma en que sostenía la vara encendida, como una antorcha invertida que apuntaba al abismo. Quise huir, pero mis piernas se negaron a obedecer. El calor de mi lámpara cayó a mi lado, ahogándose en una nube de polvo que la secta desató sin percatarse de mi presencia. Solo un estruendo interno, mezcla de pavor y asco, rompió la parálisis. Corrí sin mirar atrás, convencido de que cada sombra me alcanzaría para arrastrarme de vuelta. El sendero de regreso se transformó en un túnel oscuro, salpicado de ecos que imitaban el lamento del cabrito. Detrás de mí perduró el chillido, prolongándose en la noche como un presagio funesto. No me detuve hasta rebasar la última loma y sentir el alivio de la cercana lumbre de mi habitación. Me arrojé sobre la cama, cubriéndome con las mantas raídas, aunque el frío siguió pulsando bajo mi piel. Desde ese instante, la noche adquirió un cariz distinto. En mi infancia, el cielo estrellado invitaba al sueño. Después de aquella visita, las estrellas se tornaron ojos vigilantes, cada sombra susurraba plegarias heréticas. Jamás volví a pronunciar verbo alguno sobre mi experiencia, pero la memoria se encarnó en un ritual íntimo. Contaba con los dedos las lunas completas transcurridas sin volver a ver el verde resplandor. El caserío cambió en los años venideros. La iglesia se restauró, la carretera se pavimentó y nuevos forasteros trajeron promesas de prosperidad. Yo me marché a la ciudad tan pronto cumplí la mayoría de edad, cargando en mis oídos el eco de aquel chillido y en mi alma la certeza de que la fe puede disfrazar el más abominable de los horrores. Mi abuelo murió sin confesar. Mi familia nunca supo que su piedad se erigía sobre un crimen ritual. Ahora, cada vez que paso ante una cruz corroída en algún pueblo remoto, siento un estremecimiento. La imagen se repite en mis sueños, el gusano de carne reptando bajo el Cristo sin cabeza, el sacrificio consumado y el murmullo colectivo que eleva lo impío como si fuera gloria. A veces me pregunto si esa secta todavía existe en otra colina, ofreciendo nuevos sacrificios al interior hueco de ese crucifijo gigante. Mi cordura se tambalea cuando pienso en esos fantasmas, pero me aferro a una certeza: nadie debería contemplar el resplandor aceitoso sin quedar marcado por él. Puede que parezca un delirio, producto de una imaginación febril de niño. Sin embargo, no hay fantasía capaz de crear la textura aceitosa de aquella luz, ni la siniestra coreografía de adoradores agazapados. En ocasiones, cuando cierro los ojos, el polvo de la loma y el crujir de la gobia plagada de plumas resuenan como un eco perverso. Comprendí demasiado tarde que el horror no siempre se encuentra en palabras ni en sombras, sino en lo que un simple resplandor puede revelar de lo más profundo del abismo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.